Piccoli, con una propuesta que tiene que ver con la economía cultural, dado su pluralidad en un momento de su vida, eligió estudiar astronomía y después se dio cuenta que por ahí tenía que estudiar antropología para estar en mejores condiciones de seguir investigando, y creo que fue así, ¿no? La Plata, Buenos Aires, Córdoba es más o menos. La Plata, Córdoba, Buenos Aires. Ah, La Plata, Córdoba, Buenos Aires. Entonces, en esa movida tiene dos especialidades que permiten entender cómo distintas culturas miraron el cielo y entendieron qué era lo que estaba mirando. De modo que los dejo con Alejandro y así disfrutamos de su palabra y no de la mía. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar el día sábado, así que espero que valga la pena. Y bueno, me alegro que hayan pasado todas unas jornadas intensas de escuchar cosas, discutir cosas, hablar sobre cosas que tienen que ver con el cielo. Un poco la idea de esta conversación, que termina siendo de alguna manera el cierre, es que también pueda ser lo más participativa que logremos hacerla. Así que los invito a que no la piensen como una especie de conferencia magistral, sino que me interrumpan y que discutamos, ¿sí? Por eso se llama, entre otras cosas, reflexiones, porque la idea es compartir con ustedes algunas cosas que a mí se me han ido ocurriendo en estos años, o algunas cosas que se le ocurrieron a otros y se las tomé prestadas, y las que a ustedes se les hayan ido ocurriendo en estos días y ahora en estos minutos que estemos charlando. Yo tengo ese recorrido medio extraño que va de la astronomía a la antropología, institucionalmente es, sí, efectivamente extraño, que finalmente a mí me resultó bastante útil para pensar el tipo de cosas que me interesaba entender, que básicamente tiene que ver con cómo es que conocemos y cómo hacemos para entender el mundo en el que vivimos. Y en particular a mí me interesó siempre especialmente cómo hacemos para entender el cielo. Cómo es que generamos ideas, teorías, observaciones, las interpretamos, las cambiamos, no las cambiamos, acerca de algo tan complejo y tan grande como es el cielo. Puede parecer una pregunta tonta, pero en realidad es un asunto bastante complicado, porque conocer es una cuestión compleja, incluso en su más pequeña expresión, en su primer peldaño, que es percibir. Uno supondría que el acto de percibir, lo que en el método científico que nos enseñaban en el cole era la observación, ¿sí? Esa fase 1 del método científico estandarizado del cole, parecía que era una cosa obvia: observar, listo, ya está, vas, mirás, y bueno, si es el cielo, qué sé yo, mirarás con los ojos, pondrás un telescopio o algo equivalente y ya está. Pues resulta que ni siquiera eso es fácil, o es sencillo, o es elemental, o es trivial, lo cual en general lo sabemos. En cualquier otro ámbito de la vida sabemos que no hay dos personas que vean lo mismo. ¿Sí? Si uno es abogado, trabaja con casos judiciales, sabe que ante cualquier hecho que va a la justicia hay 3 testigos y 4 versiones, ¿sí? Y no es simplemente que la gente sea caprichosa, preste poca atención, etc., sino tiene que ver con que el acto de la percepción es enormemente complejo. Entonces, quería empezar como charlando acerca del acto de la percepción. Estas son 2 fotos de mi autoría, a mi gusto tan lindas, de un evento muy interesante que ocurrió hace poquito en Esquel. Tuvimos un eclipse anular de sol que en Facundo, en Esquel, se vio hermoso. Y estas son unas fotos que saqué durante la observación del eclipse con un método muy esotérico, ya vamos a ver que no es tanto. Y justamente las quería poner al inicio porque muestran la complejidad de la cuestión de la percepción. De hecho, la primera pregunta es: ¿cómo están sacadas esas fotos? ¿Qué es eso que se ve en las fotos?
¿Referencias? Luz. Luz, bien. Es un buen comienzo. Luz, efectivamente. Pero ¿qué es esa situación? ¿Qué está pasando? Es de día y de noche. Es de día y de noche. ¿Cómo está construida esa situación? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay personas, parecen estar mirando algunas, otras pareciera que estuvieran haciendo un picnic. De hecho, era algo intermedio. Están como en un desierto. ¿Sí? Yo les puedo agregar la información de que es en la estepa patagónica. Facundo está literalmente en el medio de la estepa, es así, medio desértico. De hecho, había una mulita que salió por ahí cuando vio tan alboroto, así que. Y si ven en la parte oscura de la imagen, se observan dos pequeñas luces. La de la izquierda, no sé qué es lo que ven ustedes. Punto rojo. Un eclipse parcial de sol, ¿no? Otros vieron un punto rojo. Una mancha roja. ¿Sí? Como una media luna. Algunos podrán ver una media luna. ¿Sí? Si se fijan en la de la derecha, ¿qué tenemos? Es Un un anillo, anillo. un eclipse anular, tal vez de sol. ¿Sí? Es decir, para entender qué cosmos es eso, hay que tener mucha información y según qué imaginemos, qué supongamos, qué esperemos, vamos a ver cosas diferentes. De hecho, hasta ahora nadie vio que la supuesta combinación de noche y día no es tal. En realidad lo que yo hice... A mí me llama la atención es la sombra esa, o sea, el horizonte que es azul, cambia de color, y acá el horizonte es de otro color, se supone que está con la misma cámara. Lo saqué con este teléfono. Y el mismo fondo oscuro, un poquito más arriba, y parece ser como, puede ser el borde del anécdota, puede ser como una distracción de luz. Lo saqué con este teléfono y un anteojo para eclipses. Es la misma foto en... Son dos fotos distintas, en dos momentos distintos, efectivamente. Son dos fotos diferentes en dos momentos diferentes con la misma técnica, llamémosle, y el mismo operador. Pero el lente lo pusiste en la mitad del... el lente anterior para la mitad del lente de la cámara. Entonces se da cámara de El borde ese es el cartón del anteojo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Aunque no nos demos cuenta, todo el tiempo, al mirar cosas, estamos metiendo información de lo que suponemos que debe estar pasando, de lo que nos dijeron que debe estar pasando, de lo que imaginamos que está pasando. No hay ninguna observación neutral, no hay ninguna observación puramente objetivas y por eso entendemos algo que cualquier ser inteligente en cualquier lugar del universo entendería de la misma forma. No. En todos los actos de percepción ponemos cosas. No existe percepción, si quieren llamarla así, pura. Y ya observen que el uso del adjetivo es peligroso. Porque cuando yo digo que no existe observación pura, parece que quiero decir que todo lo que existen son observaciones impuras, lo cual en nuestro idioma no suena muy bien porque parecen tratarse de observaciones malas, ¿sí? Observaciones peligrosas, observaciones contaminantes, ¿sí? Y no es casualidad, el idioma, la lengua que usamos está cargada de sentidos también. Así como no es posible percibir nada sin poner cosas, tampoco es posible decir de manera neutra. Siempre decimos con valores, con intenciones, con evaluaciones. No se puede hablar de otra manera. Entonces, como ya ven, el simple acto de entender qué es lo que estamos viendo es un flor de hielo. Sí. ¿Cómo se vería realmente sin lente? ¿Qué nos pregunta? ¿Cómo se veía realmente? Es una excelente pregunta porque la pregunta sería, ¿qué sería en este caso verlo realmente? Eso lo veía yo. De hecho, si yo, por ejemplo, interpreto verlo realmente como verlo con mis ojos sin ninguna interposición,
te diría que lo que se veía es una gran luz que me dejaría ciego. O sea, la impresión que tendría de qué es lo que está pasando es que... y después estrellitas durante años. Si uso un filtro, veo cosas distintas. ¿De qué color es el filtro? Por ejemplo, el filtro de mi anteojo, de mi filtro, era tipo ámbar. Ahí tenía dos yo, uno era verde. No me gustaba el color, puse ese. Pero no es que se veía ámbar, porque es ámbar. Depende. Visto por quién, visto con qué. Si lo miraba una abeja, lo vería distinto. ¿Sí? Por eso el problema es que no tenemos algo así como una realidad pura a la que de alguna forma podemos acceder. La realidad siempre está mediada. Y ya esa frase es un poco equívoca. ¿Por qué? Porque presupone que hay una realidad y que después yo, para juntarme con ella, tengo que pasar por un puente que es el mediador. Estrictamente hablando, lo único que conocemos son relaciones. Yo no sé cómo sos vos, no puedo saberlo. Lo único que sé es cómo te relacionas conmigo, con ella, cómo se relaciona con ella. Tú, yo. Podríamos discutir en qué sentido tiene existencia, porque ni siquiera vos tenés acceso a eso. ¿Sí? Entonces, suena loco, suena raro, parece algo al divino botón que no agregaría nada a nada. Sin embargo, si uno no tiene en cuenta este asunto, las cosas se complican, como suele ocurrir. Entonces, primera cosa que estuve reflexionando todos estos años. La percepción no es un acto sencillo. Percibir, y estoy tomando el primer eslabón de la cadena, si quieren, es realmente un asunto muy complicado. Segundo, cuando percibimos, cuando observamos, siempre aplicamos cosas que traemos de antes. ¿Sí? Los científicos lo llamamos esquemas cognitivos. Suena como más confuso, pero es lo que tenemos metido de antes. Y no se trata solamente de ideas sueltas. No es simplemente yo ya sé que en un eclipse tiene que pasar tal cosa. Son cosas, esas están, pero las que importan de verdad son mucho más básicas. Por ejemplo, nosotros suponemos que si uno pone un cristal delante de algo, no aparecen objetos que solo están porque puse el cristal. Y no es que cuando yo pongo la lente aparece un anillo de luz que si no pusiera la lente no existiría. Si no entendemos que lo único que hace la lente es un acto de filtro o algo así, y que detrás de la lente hay algo y por eso se ve eso. Cuando Galileo presentó su primer telescopio, con el telescopio mostró que la Luna tenía accidentes selenitas, accidentes lunares, montañas, valles, los filósofos contemporáneos de Galileo le dijeron: ¿y qué garantía tenemos de que este tubo con un vidrio en cada punta que vos estás usando no genera estos efectos? La respuesta sincera es que no tenía ninguna garantía. Galileo era súper tramposo y nunca respondía sinceramente esas cosas, porque él estaba profundamente convencido de que lo que se veía no lo inventaba el tubo, pero no tenía manera de probarlo. Entonces, cuando percibimos, llevamos ideas. ¿Y si Galileo miraba un árbol y veía que era la misma imagen? Muy buena observación. Lo que hubieran dicho los filósofos de la época, y que era algo contra lo que Galileo luchaba, es que los objetos del mundo sublunar, es decir, todo lo que está de la Luna para acá, se comportan con leyes completamente diferentes a los objetos del mundo supralunar, de la Luna para allá. Por lo tanto, que lo que pasara con los tubos y los árboles, nada nos dice de lo que pasa con los tubos y la Luna. Chao. Y lo peor del caso es que no es que le inventaron la respuesta en el momento. Eso está en la teoría aristotélica, que era la dominante en ese momento. Eso es algo, es un paradigma fundamental de la teoría. Por lo tanto, ahí había que pararse de un lado del charco o pararse del otro. No había manera de que Galileo simplemente por estas evidencias nos convenciera como si fuera algo que está en la evidencia y no en nuestras mentes. Los esquemas cognitivos que tenemos no andan sueltos.
¿Sí? No es como que tenemos esquemas cognitivos desperdigados, sino que en general están como relacionados unos con otros y forman unas estructuras medio flexibles, pero no tanto, a las que solemos llamar cosmovisiones, o maneras de ver. El visiones se lo pusimos porque la vista es el sentido que tiene más prensa. Son maneras de estar, entender, comprender, experimentar el universo. Es una manera de pensar, sentir qué son las cosas. Ayer me pasó, antes estaba el telescopio apuntando al sol con un filtro. El filtro dejaba ver solamente una esfera blanca, Sí. unas manchas y todo. Y se hacen acuerdos los alumnos y me dicen, ¿cómo se ve el sol? El sol negro me dice, no, pero esto es una pelota blanca, me dice. Bueno, ellos esperaban ver el sol amarillo. Era su cosmovisión, ¿cierto? Y lo triste, yo entusiasmado, y se iba todo uno atrás del otro, todo desilusionado. El punto de esto es que no importa si nuestras ideas sobre algo nos gustan o no nos gustan, nos parecen progresistas, o nos parecen conservadoras, nos parecen mejores o peores, todas las ideas que tenemos se paran, se asientan, se construyen sobre las cosmovisiones. No sabemos pensar de otra forma. Entonces, cualquier idea que ustedes tengan está parada sobre un montón de supuestos de los que ni siquiera se dan cuenta. ¿Sí? No es que sea un problema, no es que sea algo maravilloso, es que es lo que es. O sea, no hay otra cosa, no sabemos hacer otra cosa, no funcionamos de otra manera. Nos guste, no nos guste, qué sé yo. Podemos estar enojados, como podríamos decir que lindo que sería tener ojos que vean en radiación ultravioleta. Pues no tenemos. Entonces, o inventamos algo que se le parezca y no es lo mismo, o nos amacamos con lo que hay. No hay manera de ver que no sea así, no hay manera de pensar que no sea así. ¿Cómo se construyen esos esquemas cognitivos, esas cosmovisiones? Tienen que ver con cómo es nuestro cuerpo, sí, tienen que ver con cómo es nuestro cuerpo, pero no solamente. Nuestro cuerpo es un asunto súper complicado, en el sentido que tenemos un cuerpo que no es solamente un cuerpo, es un cuerpo-mente que se piensa a sí mismo y piensa otras cosas, y ese acto de pensar se construye a su vez el propio cuerpo. Por ejemplo, esto que parece muy complicado lo puede experimentar cualquier caballero de la sala, yo incluido, si vamos a una clase de salsa. ¿Sí? Las damas presentes saben que probablemente nos va a salir bastante mal. En cambio, ustedes van, por ejemplo, a Cuba, agarran un nene de 5 años, un viejo de 80, no importa que hayan ido a ninguna academia, y los tipos le ponen, y les pasa bien. Todos tienen piernas, brazos, comparemos personas en igualdad de condiciones. Sin embargo, los modos en los que sus cuerpos funcionan dependen completamente de lo que llamamos esquemas corporales, que son una parte de esto. Como en el esquema corporal de los hombres argentinos, el uso de las caderas no forma parte, y que es fundamental para la salsa, estamos en un problema. O sea, tenemos que hacer un enormísimo esfuerzo para lograr sacarnos algo que tenemos como un programa metido que ni sabemos que lo tenemos, y hacer algo que a otro tipo, a no muchos kilómetros, le sale sin pensar. ¿Sí? Y eso es mover las caderas. Imaginemos todo el resto. Entonces, ese modelado es biológico, pero también es social. Y biológico y social acá los estoy separando simplemente porque solemos usar las palabras por separado. En realidad, en los seres humanos, biológico y social son dos polos de una cosa muy difícil de separar. ¿Sí? ¿Qué es lo puramente
puramente biológico en los seres humanos? Complejísimo. Complejísimo de decir y casi adivino botón. En los seres humanos lo biológico y lo social están estrechamente unidos. De hecho, nuestro éxito evolutivo se basa en que somos seres sociales. No tenemos las mejores garras, no somos los más rápidos, no somos los más fuertes, no somos los más hábiles en camuflarse. Somos excelentes trabajando juntos. Así todo como nos llevamos, somos bastante buenos haciéndolo. Entonces, sobrevivimos gracias a eso, y por lo tanto eso modela cómo somos. Por lo tanto, nuestra experiencia del mundo está construida social y culturalmente. No tenemos una experiencia del mundo asocial. Muchos de ustedes seguramente serán docentes y habrán leído a Piaget. ¿Sí? Ustedes saben que cuando se fue Piaget, que él los usaba en los experimentos, no terminaron muy bien. Pero la idea, si uno lee Piaget, la idea de Piaget de cómo los niños aprenden sobre el mundo, si uno imagina, mientras lee, se fabrica la imagen mental, es como un nene en un cuarto blanco vacío, con tubos y plastilinas, solo. Y así el tipo supuestamente agarrando la plastilina, pasándolo de un lado al otro, aprende sobre la masa, sobre el volumen y qué sé yo. ¿Quién aprendió así? Nadie. Los seres humanos no aprendemos así. ¿Cómo aprendemos? Otros, en interacción con otros, nos van acompañando y de a poquito nos van haciendo hacer partes de una cosa más compleja y de ganar un poquito de autonomía, hacer un poquito más. Así aprendemos. ¿Cómo aprendemos qué hay que mirar? Nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, nuestro hermano nos dicen, mirá el sol. Y vos mirás y decís, ah, el sol. Ok. Si yo les digo, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? La sombra, proyectada en una pantalla. Si ustedes le dan esto, supongan, ustedes salen de acá y van re contentos y van al aula y dicen, miren chicos, lo que traje, esto es la sombra de un eclipse anular a través de un colador. Yo estuve ahí, estuvimos haciendo el experimento y todo el mundo, todos los que pasaban nos preguntaban, ¿qué es esto? Todo el mundo sabía que lo que teníamos en la mano era un colador y que ahí había un eclipse y que eso era una hoja de papel, pero eso que estaba pasando ahí, nadie entendía qué era. Y no era obvio. No es que la gente es tonta, es que si no te lo dicen, ¿a quién corno se le va a ocurrir eso? De hecho, yo les pregunto, ¿alguna vez fuera de un eclipse vieron o le prestaron atención a las luces que provoca el colador? A las que provoca la luz atravesando un árbol, a los juegos de luces que hay en el piso. ¿Observaron que tiene que ver con la forma del sol? Yo en mi vida lo había visto. Hasta que, para diseñar algo para el eclipse, ah, qué bueno, porque con un árbol entonces se ven las medias. Yo antes nunca lo había visto. De hecho, no llegué a poner la foto, pero pasa una cosa loquísima, que yo tampoco sabía que era posible, que uno hace así, con la mano, y se forma una media luna en el piso, o un arito. Si yo lo hubiera hecho y nadie me hubiera advertido, fíjate lo que pasa, no me hubiera dado cuenta que estaba pasando nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todas estas observaciones, que una vez que a uno ya le dijeron qué es lo que tiene que mirar, parecen tontísimas, no son tontas. Y no se pueden ver de una sola manera. No las puede mirar de muchas maneras. Y es por eso que cuando discutimos acerca de cómo son las cosas, cuesta tanto ponerse de acuerdo. Porque no es trivial ni siquiera de qué estamos hablando. Vean, recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento. Esas, por ejemplo, las hicimos haciendo un agujerito en una hoja de papel, con un lápiz. O sea, ahí cuando ya empezamos a ver lo que andaba, nos entusiasmamos y empezamos a tratar de buscar todas las opciones posibles. Y no, estuvimos, no sé, 4 horas haciendo cosas de todo tipo. Claro, cuando uno
ya tiene una idea, después la repite al ataque. Era muy divertido. Ahora bien, cualquier cosa que se nos ocurra puede ser un esquema cognitivo. Es decir, yo puedo fabricar un esquema cognitivo que a mí se me ocurra y, o sea, que conozcamos a través de esquemas cognitivos. Quiere decir que entonces puedo pensar cualquier cosa. Entonces, cualquier idea que tenga sobre el mundo está bien. No es tan simple tampoco. O sea, digo, hay una cosa muy sencilla. Si yo digo, bueno, para mí los camiones no te pisan. Yo estoy convencidísimo, voy a implantar este esquema cognitivo, ¿sí? En todos mis alumnos los camiones no te pisan. Entonces salimos a la tardecita, a la ruta, cruzamos y nos morimos todos. Y así se acabó la estirpe de los que piensan que los camiones no te pisan. Es decir, el universo extrahumano impone ciertos límites. No podemos decir cualquier cosa de lo que se nos ocurra porque no funciona. Pero no es el único límite que existe. Porque recuerden que no somos simplemente seres biológicos, sino somos seres sociobiológicos. Y hay otro enorme límite, que son los demás. Ustedes saben qué difícil es convencer a un padre, una madre, un hermano, un novio, una novia de algo. Es mejor que nos compremos un Fiat. No, es mejor que nos compremos un Ford. Es mejor que mañana cenemos asado. No, es mejor que cenemos guiso. Es mejor que nos vayamos de vacaciones a Villa Gesell. No, es mejor Mar de Ajó. Para cualquier pavada podemos discutir largas horas. Todos nosotros sabemos lo difícil que es ponerse de acuerdo entre 500. Cooperadora de una escuela. La cuota va a ser de 25 pesos, no, 26, no, 30, después no pagamos ninguno. Entonces, imagínense a nivel de una sociedad. Convencer a una sociedad de que las cosas son para acá, o que las cosas son para allá, o que las cosas son para ahí, o para el otro lado, es un esfuerzo enorme que se logra a lo largo de mucho tiempo, de una enorme energía social invertida en hacer correr las cosas en una cierta dirección. Por eso estas cosas no son fáciles de cambiar, no son caprichosas, no son arbitrarias, no es que un día agarramos y decimos, bueno, las constelaciones van a ser, pero pues está eso que nos hacen jugar a dibujar constelaciones. Todo bien, pero no es así como se construyen constelaciones en ninguna sociedad. ¿Por qué? Porque anda a convencer a tu vecino después que lo que tiene que mirar ahí es tal cosa. Está muy lindo como juego, porque es un juego, pero si decidimos que a partir de hoy las Tres Marías no van a ser más las Tres Marías, van a ser las Tres Teresas. ¿Por qué? Porque este es más sencillo. Imagínense, los ingleses todavía protestan porque les cambiaron el sistema de medida después de 400 años más o menos al sistema métrico, y estoy seguro que ahora con el Brexit van a volver al sistema anglosajón. Entonces, es muy difícil convencernos de que tenemos que tener otras ideas, otras opiniones, otras maneras de ver algo. Por lo tanto, no son cosas arbitrarias. Ciertamente todos compartimos, todas las culturas del mundo, compartimos un fondo común que no es simplemente biológico, es sociobiológico. Compartimos cosas en común y por eso nos podemos entender. De hecho, compartimos cosas en común con otros seres del mundo animado, y por eso más o menos nosotros podemos tener perros. Porque entre lo que los perros entienden del mundo y lo que entendemos nosotros, más o menos hay alguna intersección que nos permite, o sea, no es que los perros vean el mundo exactamente como nosotros, ellos entenderán en sus criterios que lo ven como debe ser y nosotros más o menos, pero bueno, nosotros pensamos los perros y hacen lo que pueden, pero más o menos los amoldamos y así vamos. Entonces, hay un trasfondo común que es sociobiológico. Y hay otro fenómeno muy importante, las cosmovisiones. Saludos, perdón, hay otro asunto muy importante, las cosmovisiones se naturalizan. Es decir, en general lo que pasa es que no nos damos cuenta de que todas estas son ideas. Es lo que solemos llamar sentido común. Todo el mundo sabe que si dejas una cosa acá y te vas,
y nadie la toca, cuando vuelvas va a estar. Ese es el criterio de sentido común que usan las maestras para cuando desaparece algo del escritorio, suponer que hay un culpable humano. Yo dejé acá las pruebas, me fui a la puerta, volví, la prueba no está. ¿Quién fue? Eso presupone que las cosas, las pruebas no se mueven solas. No es obvio. No es obvio. ¿Sí? O sea, en un mundo donde existieran, o en una sociedad donde existieran otras ideas acerca del movimiento de los objetos, podría ocurrir que las pruebas se movieran por otras razones y que no fuera culpa de ninguno de los estudiantes. ¿Se entiende? Eso que llamamos naturalización, el enorme trabajo de los antropólogos es como tratar de salirse de ahí y mirar de costadito. No se puede del todo. Lo que hacemos es como corrernos al borde y tratar de ver un cachito. La mejor manera es ir a otro lugar, a otra cultura, a otra sociedad donde piensen otras cosas. Entonces uno ahí se da cuenta. Por supuesto, como tenemos un fondo común, nunca piensa en cualquier otra cosa. Entonces hay un montón de cosas que nunca cuestionamos. Pero, si ustedes viajaron de verdad alguna vez, no viajar tipo Disney, sino viajar, es decir, tratar de meterse en la cultura a la que vas, es algo parecido. Solo que cuando uno lo hace de turista, lo hace hasta que empieza a resultar incómodo y después se vuelve. Cuando uno lo hace profesionalmente, ahí cuando te empieza a resultar incómodo es cuando más te tenés que quedar. Porque ahí es donde se nota que estás encontrando un límite de tu manera de ver las cosas. Puede ser muy incómodo. ¿Sí? La antropología, si algo no es una disciplina cómoda. Bien, incluso en nuestra cultura, para la cual supuestamente, por ejemplo, los fenómenos celestes son cosas, una ciencia dura, una ciencia abstracta, una ciencia muy poco humana, donde las emociones son en todo caso el asombro, el pavor, el temor, la sensación de pequeñez y qué sé yo, y uno piensa, no sé, no sé. ¿Cuándo? Por ejemplo, esta es una escena justo después de la realidad completa. La gente estaba absolutamente emocionada. El 90% de los que estaban ahí eran astrónomos profesionales, astrónomos aficionados, súper recontra fanáticos de la astronomía. Algunos de ellos habían visto 7000 eclipses. Se abrazaban, saltaban, estaban emocionados, lloraban. Es decir, ojo al piojo, todas nuestras actividades intelectuales tienen una carga emocional y eso importa mucho para después ver qué es lo que entendemos. No es indiferente lo que sentimos para el conocimiento que producimos. La astronomía cultural, que es a lo que yo me dedico, es una disciplina que trata de entender cómo producimos en las distintas culturas conocimientos sobre el cielo. De hecho, por ejemplo, ese pequeño dispositivo que por allá hay uno similar, lo tenía una persona para ayudarles a los demás presentes a entender qué tenían que entender de lo que estaba pasando. Es como, qué sé yo, uno, no sé, tiene a su hijo, pasa una situación inesperada que el chico nunca vivió, entonces ya ahora lo que está pasando es esto, no te preocupes, después va a pasar tal cosa. ¿Sí? Es decir, aunque hay un montón de gente que ya iba preparada para ver lo que sabía que supuestamente iba a ver, qué sé yo, de todos modos eran necesarios medios para explicarle qué tenía que ver y qué era lo que iba a ver y cómo tenían que interpretar esos complejos datos que iba a recibir. Bueno, entonces como verán, es complicado el asunto. Para hacernos una idea de qué es lo que vemos, usamos metáforas y modelos. La ciencia está llena de metáforas y de modelos que son algo parecido a una metáfora. ¿Sí? Los modelos son simplificaciones de la realidad a la que le sacamos cosas para quedarnos con las que nos interesan por alguna razón. Si quieren, se parece a un mapa, un modelo.
Por ejemplo, si uno quiere ir en auto de acá a Santa Cruz, se compra un mapa o un GPS que marque rutas. No le importa mucho la altura del suelo respecto al nivel del mar o el nivel de precipitaciones en julio del año 1950 en la zona. Lo que le importa es por dónde va el camino y dónde están las estaciones de servicio. Para que el mapa solo contenga esa información, hubo que sacar un montón de cosas. Si el mapa tuviera todo lo que tiene Santa Cruz, sería igual que Santa Cruz. Sería igual de confuso. Si tuviéramos una mente, mente, no necesitaríamos mapas. De hecho, para ir a los lugares que conocemos mucho, no usamos mapas. Y podemos comprenderlos en toda su complejidad, o más o menos. Pero, cuando ya son un poquito más complicados, necesitamos simplificarlos, como el resumen que hacemos para estudiar, como el cuadro sinóptico, es una simplificación. Lo que pasa es que son tan lindos los mapas, tan lindos los modelos, que nos enamoramos de los modelos y nos olvidamos que era el mapa para ir a Santa Cruz. Después nos quedamos en casa mirando el mapa y qué lindo que tuvo Santa Cruz, no fuimos nunca. ¿Sí? Eso pasa con los modelos científicos también. Nos enamoramos tanto de los modelos que después nos olvidamos que eran mapas nada más. Que en realidad lo que nos interesaba era el mundo que estaba ahí afuera, que es bastante más complicado que el mapa y que el mapa, todo mapa siempre está un poco mal. Siempre de alguna manera está un poco mal. ¿Cuándo usamos un mapa? Cuando nos sirve para lo que queremos. Y cuando nos deja de servir para lo que queremos, cambiamos a otro. ¿Cuándo es bueno un mapa? Cuando hace eso. Y si encontrás uno que lo haga mejor, cambiás. Y en general no lloramos mucho cuando cambiamos de mapa. Si alguno era muy lindo, capaz que lo guardamos para pegarlo de la pared. Con los modelos científicos tenemos más problemas. Las metáforas en las que se basan los modelos científicos vienen del sentido común, vienen de eso que llamamos la cosmovisión, los esquemas cognitivos, están cargadas de afectividad. Por ejemplo, todos ustedes saben, por ejemplo, yo estudié dos disciplinas muy disímiles para nuestro sentido común. Una pertenece a las ciencias duras. Obviamente la otra será de las ciencias blandas. Notarán ustedes que hay un matiz valorativo en nuestro idioma entre unas y otras. Unas son ciencias exactas, las otras serán ciencias inexactas. Que nadie lo dice. A ver, las exactas no, las otras serán las inexactas. Las humanísticas, como... Humanísticas. Observen también que unas son ciencias formales, las otras serán informales, unas son ciencias precisas, las otras serán imprecisas, y unas, si ustedes observan, son ciencias que se asocian en nuestra cultura a valores que se supone son masculinos, y las otras se asocian a valores que se supone son femeninos. Ojalá, ni tanto. El ser y el no ser casi, es platónico el asunto. Es decir, es dicotómico. La ciencia... No entiendo por qué eso de la masculinidad. Lo vas a ver, por ejemplo, si vos haces la pregunta, hay un acertijo que se circula por internet que es muy práctico. Dice, bueno, va un chico en un auto, se accidenta, y se accidenta también su progenitor, y después van al hospital y entonces cuando lo van a operar, la persona que lo va a operar le dice, no lo puedo operar porque es mi hijo. ¿Qué pasó? Bueno, es la mamá de ese el 99% de las personas en nuestra cultura asumen que el cirujano es un hombre. Si ustedes van al colegio y en el jardín ven el día que trabajan los oficios, los chicos van, por ejemplo, de médicos. Las chicas no van de médicos, de enfermeras. Las tareas que asumimos que están vinculadas a las cuestiones afectivas, dialogales, informales, nebulosas, qué sé yo, con todas esas connotaciones valorativas que tienen, se tienden a ver en nuestra cultura como femeninas. Entonces, observen que por esa razón no es nada extraño que haya, por ejemplo, pocas mujeres que se dediquen al área de ciencias exactas. La astronomía es un poco una excepción en Argentina, tenemos una proporción
situación medieval. Es una situación bastante excepcional. No es extraño porque es algo que se incorpora como el agua sin darse cuenta, como si fuera un disvalor para lo femenino o como si lo femenino estuviera menos adaptado para estas cosas. Obviamente no hay ninguna razón, o sea, no es que sea cierto, pero está profundamente metido en nosotros. Eso tiene que ver con lo que hablamos de las metáforas y de las cargas que llevan las metáforas. Entonces, no es trivial hablar de ciencias duras y las otras. No es trivial. Implica toda una serie de asociaciones que, aunque no quieras, se te van a colar después atrás. Como abrir un poquito la puerta y entra el chiflete. Una vez que la abriste, ya está. Después, la cadena de asociaciones te lleva solo. No solo entran cosas malas, también entran cosas buenas. Las metáforas funcionan de la misma manera para lo que nos parece interesante. Es decir, sugieren ideas, sugieren conexiones, sugieren asociaciones. ¿Sí? La famosa metáfora de la teoría del contrato social, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Una metáfora que sirvió para un montón de científicos sociales en el inicio de la Edad Moderna para pensar cómo se formaban las sociedades. Y bueno, en realidad el estado original era un estado de todos contra todos, entonces para evitar morirse, bueno, paremos la mano, hagamos un pacto. Entonces la metáfora de que el hombre había un salvajismo innato llevó a una teoría de cómo se construyó el vínculo social. Por supuesto, la metáfora desconoce una idea de los lobos muy particular, que de hecho es una idea derivada de la experiencia medieval de los lobos, que contrasta mucho con la idea contemporánea de los lobos, a lo que vemos como seres muy sociales, con manadas superestructuradas, con vínculos afectivos, con madres que cuidan hijos de varios. O sea, los lobos de esta metáfora son otros lobos. Así que, de nuevo, las metáforas son recontra importantes para lo que pensamos. Bien, esto más o menos lo dijimos. El espacio celeste es muy importante en las cosmovisiones y hay un montón de metáforas sobre el espacio celeste, porque el espacio celeste para muchas sociedades ha quedado asociado al poder por una cantidad enorme de motivos. Es un espacio que se entiende como poderoso, como suprahumano, como más potente como que lo humano, que le puede dar la vida al humano, pero se la puede quitar también. Entonces, por esa razón es un espacio al que se le ha dado mucha bolilla. Por eso hay la verdadera política del cielo. No solo en la antigüedad. Ustedes sabrán que muchas sociedades antiguas construían edificios para mostrar cierto control que sus gobernantes ejercían sobre el movimiento del cielo, sobre los astros, y de esa manera que los gobernados dijeran, ok, te hago caso. Y uno, ahí en general, lo que pasa es que el público dice, sí, las gentes bárbaras de la antigüedad. La razón por la que llegamos en algún momento a la Luna, y hace tanto que no volvemos, es más o menos parecida. La gran razón que impulsó la carrera espacial a la Luna no fue científica, no fue académica, o si quieren sí, pero estaba enormemente tejida de política. La cuestión era mostrarle al mundo cuál era el país de las dos superpotencias en choque que era capaz de mayores proezas tecnológicas, que tenía la capacidad de dominar los elementos y de movilizar recursos, y poner un hombre en la Luna es un hito simbólico. Y eso no pasó hace 300 años, 400, 5000, hace nada pasó. Y no es que pasó hace nada, pero ahora ya no lo hacemos más. Lo hacemos todo el tiempo, con todo. Por eso podemos simultáneamente estar recontentos porque unos científicos del CONICET descubrieron no sé qué y a su vez no preocuparnos demasiado si le bajaron el presupuesto, porque lo que nos mueve es una cosa como de, como ganar mundiales. También me parece fantástico ganar un mundial, pero si las selecciones juveniles no tienen técnico, qué sé yo, no me importa. Porque de nuevo, hay unas cuestiones simbólicas que se juegan enormemente poderosas. Y por eso la gente se pelea por decir cómo es el cielo. No cualquiera tiene el derecho, la autoridad para hablar sobre el cielo en cualquier cultura.
Eso define qué se financia, qué se investiga, hasta cuándo, quiénes. ¿Sí? Tiene influencia directa también hoy día. En Occidente, me gustaría contarles algunas de las ideas que están por detrás de nuestras cosmovisiones. Occidente, comillas. Es una manera de hablar para una tradición cuyo origen está en Europa del Oeste, en algún sentido en Grecia, un poco en Roma, otro poco en una reelaboración de eso en la Edad Media, en la Edad Moderna, y que después fue exportado a las tierras americanas. En fin, es un término para simplificar una situación muy compleja. Algunas ideas que hay por detrás de nuestra cosmovisión. Primero, tenemos una idea de que hay leyes naturales. Primero, no es una idea de que hay una naturaleza. ¿Sí? Para nosotros está la naturaleza y la cultura, o la sociedad, o lo que hacemos los seres humanos. Todo lo natural sería lo que es sin intervención humana, y después sería lo artificial, lo cultural, que es lo que hacen los seres humanos. Fíjense, aparte, el término artificial aplicado a lo que hacen los seres humanos tiene una enorme carga valorativa. Por eso, por ejemplo, todos nuestros debates respecto a un montón de situaciones contemporáneas giran en torno a qué es natural y qué no es natural. Porque lo contrario a natural es artificial. Entonces, y se dan cosas muy raras, porque por ejemplo un marcapasos que le permite a una persona que su corazón siga funcionando, que tenga un defecto congénito, es artificial, pero estaría bien. Pero después, un organismo cyborg que tuviera, no sé, una parte del cerebro electrónico, no nos convencería mucho. Entonces, después, por supuesto, en el día que va a aparecer una noticia de que en una aldea enviaba guaraní en Misiones, los papás no querían que le operaran a un nene el corazón porque les parecía que eso no estaba bien y que él iba a ser otra persona. Pero, sin embargo, lo dejó. Sí, no nos gusta. Entonces, lo que tenemos que ver es que esa división naturaleza y cultura es muy fuerte para nuestra sociedad, es muy importante. Y a su vez entendemos que la naturaleza no es caprichosa, no es que las cosas de la naturaleza hacen cualquiera, se comportan de cualquier manera. Siguen normas. No solo normas, sino leyes. Hesíodo, poeta griego de los albores de la Grecia clásica, que se dedicaba a la agricultura, escribe en su texto, que fue enormemente citado por todos los filósofos clásicos griegos, que está bien que las sociedades humanas tengan gobernantes y leyes, porque el mundo natural los tiene. Así como el mundo natural tiene leyes y tiene jerarquías, las sociedades humanas deben tener. Fíjense hasta qué punto no es nada tonto esta discusión de si hay o no leyes naturales, si hay o no estructuras o jerarquías en el universo. Porque de eso se derivan nuestras teorías de cómo tiene que estar organizada la sociedad. Entonces pensamos que hay como un orden, y un orden que tiene características de ley. A su vez ese orden es lo que mantiene el mundo andando para nosotros. O sea, si ese orden se altera, estamos en problemas. Por eso nos preocupa si se altera. Por eso cada vez que pensamos que pasa algo que se sale de lo que nos parecía que era el orden, nos asustamos. Apareció una luz del cielo que nunca habíamos visto. Por la duda. A ver si... No sabemos si a lo mejor cada 3 millones de años pasa una luz así. No tenemos idea, no estábamos hace 3 millones de años como para poder, ¿sí?, saberlo. Pero por las dudas... O sea, es como si aparte de pensar que la naturaleza tiene leyes, hubiéramos leído 2 páginas del libro, pero ya cualquier cosa que no encaje con las 2 páginas nos asusta porque pensamos que se está saliendo del libreto. Entonces, para nosotros, progresivamente el mundo se ha ido pareciendo a una especie de engranaje. Esta es una mirada a cómo los astrónomos académicos en esta tradición occidental piensan, por ejemplo, las coordenadas que organizan la posición de los objetos en el espacio celeste, la idea de que la boya celeste rotaría en torno a un eje, la idea de una
especie de cuadrícula, como la latitud o longitud de la Tierra, que nos permitiría localizar cualquier astro en cualquier posición del cielo. Pero estas cosas no son las únicas maneras de ver. Y a su vez, nuestra tradición, como toda, se naturaliza, pero aparte la tradición científica ha tendido a oscurecer su carácter social y cultural. Ha tendido a patearlo abajo de la mesa y a tratar de mostrarse como algo que es lo que tiene que ser y nada más. En eso no se diferencia de muchas otras. Pero hay otras maneras. Por ejemplo, son los chimanes, viven en Bolivia, en la Amazonía boliviana, en lo que se llama Pedemonte andino, ¿sí? Donde las montañas de los Andes empiezan a bajar hacia la selva. Esto es un esquemita a nuestro estilo de la zona que habitan los chimanes. Entonces tienen las montañas al oeste, río arriba, ¿sí? El río Mamoré, que es el río más importante, que va bajando hacia el este, donde está el río abajo. A su vez, los chimanes tienen una serie de palabras en su idioma que designan el adentro y el afuera de una bolsa, de un cesto, de un receptáculo, de un cuenco. Pues esa es la metáfora que usan para pensar el mundo. Para ellos, el mundo se parece como a una cesta donde el sol va de abajo hacia arriba, ¿sí? De la zona del río abajo hacia el río arriba, y el mundo no es una bóveda, no es una cúpula, es como una vasija cuyo orificio de entrada y salida es la desembocadura del río. Y esta es la metáfora que usan para organizar su percepción de lo que pasa en el cielo. Entonces, en el concepto de los chimanes, entrar y salir significa cosas distintas que lo que nosotros diríamos como entra el sol, sale el sol. ¿Sí? Acá, entrar y salir es como entrar y salir de este recipiente que es el universo, que es el mundo habitable, e irse al lugar donde están los astros, que están por fuera de ese recipiente que nos cobija a todos. Cuando uno piensa con esta metáfora, que aparte está anclada profundamente en su experiencia del territorio, las cosas se ven distintas. Ahora, cuando vos entraste a esa zona, ¿de dónde viniste? No, yo no trabajé en esta zona, este es un colega boliviano. Cuando entró, vino de las estrellas. No necesariamente vino por allí, de la desembocadura. La gente, los blancos son de la desembocadura. Cada modelo tiene sus limitaciones, como el nuestro también. Y cada modelo, cuando se encuentra con algo que no encaja mucho, recurre a distintas soluciones posibles. La última es cambiar. De la cosmovisión anterior, si pensamos que la bola celeste se mueve, dice que nosotros la cumplimos. La experiencia de muchísimas personas te diría que sí, que no, fijo, de eso le decían a Galileo y a Copérnico. Mire qué fijo que estoy. ¿Qué fijo? No, pero en realidad usted se está moviendo. Es un laburo, o sea, mira. ¿Se entiende? O sea, no es que esa gente era tonta. Es que lo último que uno hace es cambiar su cosmovisión. Todos lo que hacemos es emparcharla todo lo que se puede. Es un procedimiento de economía. Yo tengo una idea de cómo son las relaciones humanas. Con mi idea tuve tal problema, me peleé con mi socio, me dejó mi mujer, mis hijos no me quieren ver. Y la voy arreglando. Si llega un momento que todo es un desastre, bueno, sí, la cambio. Si puede. Pero primero el parche. Es como el auto. O sea, te falla, se te pincha una goma, no metes el auto. La cambias, la arreglas. Lo primero es emparchado. Todos los seres humanos hacemos eso. Otra forma. Los egipcios dividieron el cielo en dos grandes regiones. El norte y el sur de la eclíptica, que es el camino que hace el sol por la bóveda celeste. Lo que para ellos importaba era la eclíptica, no, por ejemplo, como para la astronomía académica europea, el ecuador celeste.
el punto más importante que clasificaba las partes del cielo era la eclíptica. Ahí se ve esa línea roja, es la eclíptica, y el cielo cambiaba si las cosas estaban al norte de la eclíptica o al sur de la eclíptica. El ecuador celeste, bien, gracias. Esta es parte, es un resumen muy simplificado de las complejísimas ideas de algunos grupos del Chaco, con los que trabajo hace mucho tiempo, sobre el espacio y el espacio celeste. Las cosmovisiones de estos grupos son enormemente complejas, son muy complejas. Suponen un mundo completamente perforado por túneles que comunican distintos espacios, distintos planos, suponen formas de experimentar el mundo muy complicadas. Los seres no tienen un solo cuerpo, el sueño cuando dormimos, el espacio onírico no es algo que pasa en nuestras mentes, es otra parte. No tenemos un solo cuerpo y durante el sueño de hecho tenemos muchos porque tenemos más poder, podemos tener más cuerpos. Dentro del mismo cuerpo puede haber distintas entidades, no necesariamente una sola. Ese universo tiene un cielo muy complejo con el que se establecen relaciones imprescindibles, porque el cielo es el lugar de la abundancia y con el que hay que sí o sí establecer relaciones. Pero sobre todo, si para nosotros la metáfora del universo es mecánica, es como un gran engranaje, para los griegos más antiguos era como un organismo, para muchos grupos chaqueños el cielo está plagado de sociedades. Es decir, las sociedades humanas son una entre un montón. El universo está lleno de sociedades. Y todo el tiempo tenés que estar negociando con esos otros que tienen sus propias ideas de qué quieren hacer, tienen sus propias intenciones, sus propios intereses, y hay que negociar. Es decir, los chaqueños tienen desde hace muchísimo una cosmopolítica, una teoría cosmopolítica elaborada, que el día que nos visiten extraterrestres, vayan a Chaco a preguntar cómo se hace, porque llevan siglos pensando en cómo uno hace para relacionarse con sociedades no humanas. Y encima, sociedades no humanas con mucho más poder que los seres humanos. Es el centro de sus discusiones acerca de cómo vivir en este mundo. Discusiones prácticas. Para ellos, cómo funciona el mundo y cómo él se explica, porque está lleno de otras sociedades que hacen sus cosas mientras nosotros tratamos de hacer las nuestras. No es simplemente esa idea de cuando llegaron los primeros europeos, confunden el sol con una persona, confunden la luna con una persona. No, te están diciendo otra cosa. Sol y luna son personas, como vos sos persona, y tienen sus sociedades, sus parientes, sus amigos, como vos tenés los tuyos, y tienen su regla de comportamiento como vos tenés la tuya. ¿Son personas distintas en su aspecto? Sí. Pero ¿y ese cuál es el problema? ¿Se entiende? Es otra manera de pensar la situación que lleva a maneras de proceder diferentes. Muy complejas, que siempre no tienen nada. Es como menciones transmitido oralmente, ¿no es cierto? Sí, no. Era transmitido oralmente durante periodos en que no había escritura. Muchos grupos chaqueños hoy tienen escritura, han desarrollado sistemas para transcribir sus propias lenguas, y parte de esas ideas también se transmiten ahora por escrito. Pero muchas de ellas sí se transmiten oralmente, pero a ver, digamos, no simplemente oralmente como si yo te dijera, ¿cómo se le enseña a un agente del Ministerio de Relaciones Exteriores a ser un buen embajador? Está bien, lee cosas, qué sé yo, ¿cómo se le enseña? Se lo lleva a los lugares a relacionarse con los enviados de la Unión Soviética, con los chinos, ¿sí? Primero va de pinche, después se explica un poco más, y mirá, te tenés que contar así, o tenés que hablar en ruso. Igual. O sea, si vos te parás en esta idea que estamos en relaciones internacionales con otras sociedades,
hay especialistas que se dedican a establecer esas relaciones, a trabajar los acuerdos entre estas sociedades, y a hacer eso se aprende practicando. Y primero que nada lo que implica es encontrarse con miembros de esas otras sociedades y ver si uno está hecho de la suficiente madera para aguantar esa situación. En eso consiste una iniciación de Tiohonaka. Ver si sos capaz de generar esa negociación. Es otra manera de pensar el asunto que lleva a otras maneras de actuar. Como todo modelo, hay situaciones en las que no les funcionan a sus usuarios, en las cuales se preguntan qué está pasando, será así, no será así, los criollos tendrán razón, será de otra manera, no, ¿cómo hacemos? Y hay otras en las que les funciona y no hay preguntas. En el caso justamente de los cielos de los Mocoy, no están estructurados ni en torno al ecuador celeste, ni en torno a la eclíptica, sino por ejemplo la Vía Láctea. Las cosas están organizadas alrededor de la Vía Láctea y todo lo más importante está cerca de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es considerada como una especie de autopista que une los distintos planos del mundo, pero no es la única vía de comunicación, es solo la más importante. Pero usted puede ir por colector de principio. Hay peaje. Hay peaje y no es fácil. Justamente. Por eso, si bien antiguamente, en los tiempos originarios, todos los seres humanos podían circular y tener acceso a los abundantes bienes del cielo, los buenos tiempos ya pasaron y ahora no cualquiera. Entonces hacen falta mediadores que sean capaces de hacerlo. Bueno, también hay distintas lógicas en este sentido. Estos son dos asterismos, dos rasgos del cielo importantes para los mocovíes. Abajo el abuelo, la Pinaragachí, que ustedes pueden que conozcan como las Pléyades o los 7 cabritos. Y arriba, lo que posiblemente conozcan como parte de Tauro, la Virgen, que es la imagen de una poderosa del cielo que está relacionada con las primeras experiencias cristianas de los mocovíes en las reducciones jesuíticas. Y uno dice, bueno, ok, más o menos. Pero hay otro grupo de estrellas que representan al mismo personaje en la zona de Capricornio. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Como si hubiera dos constelaciones de Piscis. ¿Quién es de Piscis? ¿Quién es Piscis entonces? Pues las dos. El chiste es que una de estas se ve muy fácil en verano, otra de estas se ve muy fácil en invierno. Entonces, como es natural, si el personaje es importante, es esperable que esté presente siempre que lo necesite. Entonces, es una lógica muy sensata. ¿Y ellos creen que es siempre la misma constelación o simplemente tienen son conscientes que hay dos distintas que representan a la misma? Del mismo, como yo te decía, como la idea de corporalidad que tienen los chaqueños es que no existe tipo un sujeto, un cuerpo, una persona, sino que un mismo cuerpo puede tener muchas intencionalidades dentro y que una misma intencionalidad puede tener muchas manifestaciones corporales, no hay ningún problema. Es más, tener un solo cuerpo es ser muy poco poderoso. De hecho, por eso los seres humanos ordinariamente tendríamos un solo cuerpo, porque así es la vida. Entonces, no es para nada problemático, no genera no es un problema del sistema, es razonable. Bien, para terminar quería contarles un ejemplo de lo que pasa cuando lógicas diferentes, condiciones diferentes, sociedades diferentes chocan y que en general no chocan en condiciones de igualdad, así es este mundo, sino en situaciones de desigualdad importante. Tendemos a pensar, con nuestra cosmovisión, que la astronomía y las ciencias puras, y aquí el adjetivo se vuelve importante, están mucho más allá de los problemas políticos, económicos, de la guerra. Pero usted sabe que, o sea, el discurso oficial es que los grandes programas científicos son importantes, por ejemplo, porque favorecen la cooperación internacional más allá de las hostilidades. Bien. Mucha gente se dedicó a la ciencia
por esto. Del mismo modo que mucha gente estudia profesora de matemática porque le gustan las cosas exactas que son un único resultado y que la verdad es la verdad y qué sé yo, y después cuando descubren que es más complicado, se desilusionan. Bueno, supuestamente la astronomía es pura, san, qué sé yo. Ustedes saben que la astronomía académica occidental contemporánea usa gigantescos instrumentos, cada vez más grandes. Tenemos algunos. Nosotros en Argentina tenemos algunos, los hermanos chilenos tienen un montón. Pero dice, bueno, instrumentos, está bien. Se gasta plata en tantas cosas, por lo menos en algo que sirve para entender mejor el mundo. Ustedes saben que estos grandes instrumentos se construyen con grandes consorcios internacionales que juntan grandes sumas de dinero, incluyen universidades, gobiernos, empresas, fundaciones, bancos, todas esas cosas. El TMT, que es el que se supone va a ser el próximo gran telescopio óptico, el presupuesto es de 1.400 millones de dólares. Un kilo de ocasión. Bueno, estos planes de construcción de telescopio, como ustedes imaginarán, por toda esta estructura que estoy describiendo, tienen plazos súper estrictos, objetivos que hay que cumplir por semana, por mes, por año, se empieza tal año, se termina tal otro, si no es como que la repavimentación de la ruta 6. No funciona, si no es así, porque si no, como acá hay muchas partes, con mucha plata, si no se hace todo, no encaja. Entonces, cronogramas muy estrictos. ¿Dónde se ponen los telescopios? En general se buscan cielos oscuros. ¿Por qué hay que buscar tantos cielos oscuros? Bueno, básicamente porque hay unas cuestiones atmosféricas, por supuesto, pero hay un gran problema que es la contaminación lumínica. De las luces de los mismos países que financian estas cosas, pero bueno. Entonces, los mismos países que iluminan todo y qué sé yo, hacen que no haya tantos lugares para mirar el cielo oscuro porque justamente hay mucha luz. Entonces hay que buscar lugares que no estén tan iluminados. Hay que evitar los problemas atmosféricos, así que las zonas altas están bien, secas. Aparte hace falta mucho espacio, porque son cosas grandes estas. Y por eso se los instala en zonas en general desérticas y de alta montaña, desierto. En Argentina deberíamos estar ya sobre aviso que cuando se dice la palabra desierto hay gato encerrado. ¿Sí? Ustedes saben, nosotros tenemos dos campañas del desierto. Da la casualidad que era un desierto que no estaba desierto. Y un montón de aborígenes. Había aborígenes, guanacos, de todo había, ¿no? Río, pasto, o sea, estaba lleno de todo, gente, animales, cosas. ¿De qué estaba desierto? De los que llegaron ahí después, ¿no? Pero en fin, desierto. Uno escucha desierto tiene que parar la oreja porque algo raro se viene. Entonces, en general estos consorcios, astrónomos participantes incluidos, piensan a estas altas montañas y mesetas como desiertos donde no habría nadie, no habría construcciones humanas previas tampoco, casi no habría animales, casi no habría vegetales, tierras salvajes, incivilizadas, que nadie le interesan, que nadie quiere, que están por allá lejos, que no sirve para nada. No le interesan a nadie, entonces podemos poner telescopios. Pero resulta, y es casi sistemático, que la mayor parte de esos lugares les interesan a muchas personas. Es particular a la gente que vive ahí nomás, porque da la casualidad que vive un montón de gente cerca, y da la casualidad que para la mayor parte de estos sitios siempre hay gente local para la cual ese sitio es muy importante, aunque no viva ahí. Y todos nosotros sabemos que existen muchos lugares que nos importan donde no vivimos. Supongamos que alguien dijera, podríamos hacer un shopping y una especie de pista, gran pista de patinaje en el Valle de la Luna. ¿Te parece? Sí, quedaría re lindo. Hacemos un gran estacionamiento. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Pero si no hay nadie en el Valle de la Luna, ¿cuál es el problema? Bueno, da la casualidad que para muchas comunidades locales estos espacios son espacios
que para traducirlo a nuestros términos son considerados sagrados, potentes, relevantes, espacios de comunicación con otros espacios de cosmos, etc. Casi justo como un telescopio. Entonces, a su vez, ¿para quién tiene poco interés? Para las empresas que explotan recursos tienen poco interés, porque no encontraron nada todavía. Si mañana lo encuentran, dejaría de tener poco interés. Por eso son zonas marginales, donde en casualidad también por eso suelen haber sido obligados a desplazarse las personas que antes vivían en zonas más fértiles. Entonces, si uno mira lo que dicen los grandes consorcios de telescopio, se parece muchísimo a los discursos pioneros que podemos leer en la prensa previos a la campaña del desierto. ¿Sí? Nosotros vamos a llevar el desarrollo a estas zonas donde es todo puro salvajismo, donde no hay nada, donde no hay nadie, donde no pasa nada, o le vamos a traer algo importante. Y dicen, no, pero tenemos que comunicar esto muy bien al público. ¿Quién es el público? Como cuando dicen en la tele, la gente. ¿Son las personas que viven ahí? Las personas de los países donde están radicadas las empresas que financian los consorcios. Entonces, comunicar esto al público no es charlar con la gente de ahí, es hacer prensa en los países que financian el consorcio. Que en general son clases medias urbanas de los países centrales que leen el diario y entonces se entera que el consorcio es muy bueno, muy fantástico. De hecho, ahora, como esas clases medias urbanas que se empezó a preocupar la ecología, entonces no se preocupen, no vamos a dañar ninguna planta ni animal. Como las películas que ponen en esta película, no se dañan animales. Pero como esas clases medias urbanas, en general, están convencidas, igual que los consorcistas, que no hay nadie ahí, de las personas, bien gracias. De sus intereses, bien gracias. Nadie dice nada porque no había nada que decir. En general, ¿cómo funcionan estos consorcios cuando llegan al lugar? Hacen lo que se llama política de arriba hacia abajo. Llega el consorcio, pongámosle a Argentina. Habla con el presidente, con algún congresista, con algún diputado, senador de la Comisión de Ciencia y Técnica, habla con el ministro de Relaciones Exteriores, después van a hablar con el gobernador, y después con el intendente, y después, cuando ya está todo cocinado, un día el intendente dice, bueno, gente, mañana va a pasar esto. ¿Sí? Los últimos en enterarse son las personas que viven ahí. ¿Quiénes supuestamente defienden los intereses de esas personas? Supuestamente las instituciones nacionales y las globales, que no tienen la más remota idea de qué les interesa a esas personas, ni tampoco tienen mucho interés en preguntarles. Y toda la cuestión se empieza a discutir en términos de desarrollo en contra de tradiciones. Gente atrasada que tiene unas tradiciones que no tienen nada que ver con nada, y nosotros que venimos a traer el desarrollo. Un caso paradigmático, para que no digan que esto es algo solo de nuestras latitudes. Hawái. Ustedes saben que Hawái es parte de los Estados Unidos, es una larga, complicada, desagradable y muy fea historia que terminó con la anexión de Hawái a los Estados Unidos. De hecho, los hawaianos nativos en general no son propietarios de ninguna tierra en Hawái. Y en general tienen un problema territorial y habitacional enorme. Bien, ahí está Hawái. Hawái tiene un montón de observatorios astronómicos grandes, muchos de ellos construidos hace bastante. Cuando se construyeron algunos de esos observatorios, la población local, los hawaianos nativos, se opusieron porque de hecho muchos de los lugares donde se construyeron son cimas de volcanes que son considerados sitios sagrados. Se llegó a una suerte de acuerdo, pongámosle, no había muchas opciones, pero pongámosle, de que se iba a construir cierta cantidad de telescopios para no afectar demasiado esta situación. Acá tenemos estos telescopios, son muy visibles desde el conjunto de... Si se fijan, esta es una foto que tomé en Hilo, desde el centro de la ciudad capital de una de las islas. Y allá se ven los telescopios. ¿Sí?
para muchas culturas, hawaianos incluido, el horizonte y los picos montañosos son enormemente importantes como marcadores de posiciones de determinados astros. Entonces, tener esa cosa en el horizonte no es trivial para nada. Pero pongámosle. En la actualidad hay 13 telescopios en la cumbre del volcán más alto, en Mauna Kea. El primero es del 64, se hizo el camino y en el 68 se construyó el telescopio, después se fueron agregando instrumentos, etc. En esa época no había ningún protocolo de consulta, nada. Se hicieron. Y como les digo, se llevó un convenio de decir, bueno, a partir de ahora, si hay que poner uno nuevo, nos vamos a poner de acuerdo con la población nativa. Este es el TNT que se quiere construir. El que se quiere construir ahora. ¿Dónde? Ahí arriba. El TNT tiene un espejo de 30 metros de diámetro. Los sitios candidatos son esa lista: Canarias, Antofagasta en Chile, Hawái en Mauna Kea, en Baja California en México y en India. En 2009 se seleccionó el Mauna Kea. Se seleccionó el Mauna Kea en 2009 por un montón de factores. Por supuesto, la opinión de la población local no tenía mucha importancia. Y la parte del Estado hawaiano que se encarga de dar las aprobaciones aprobó la construcción. En 2011 y en 2013, a pesar de que ya había protestas. Se protestó por varias cosas. Primero, el impacto ambiental a varias especies que solo viven en las cumbres de los volcanes, incluyendo especies de insectos, y después el impacto cultural. Se trata de un espacio sagrado, implica una alteración importante del paisaje cultural, que cuando uno está en Hawái con nativos hawaianos, una de las primeras cosas que te dicen, o sea, los volcanes son todos sitios sagrados, uno no se puede llevar ni una piedrita. Está considerado de muy mala cortesía cósmica llevarse aunque sea una piedrita volcánica. Imagínense lo que es una construcción de esta naturaleza. Y sobre todo la falta de consulta. En 2011 el acto inaugural lo interrumpieron los manifestantes. En 2015 los manifestantes impidieron el acceso de las topadoras. De hecho pueden googlear y van a encontrar las fotos de palos que les dieron a los manifestantes. Se arrestaron cerca de 50. El gobernador hizo suspender temporariamente la construcción para hacer una mesa de diálogo. Debería esa mesa de diálogo. Sí. Todo el mundo se fuese navas. En 2015 se reanudó la construcción. De nuevo hubo un montón de manifestantes y más presos. Y oh, casualidad de las casualidades. En 2015, en agosto, por primera vez en 50 años, la Unión Astronómica Internacional hace una reunión de todos los astrónomos profesionales del mundo en Estados Unidos. ¿Dónde la habían organizado los astrónomos estadounidenses? En Hawái. Uno dirá, porque sabían que acá había un conflicto y que era importante. No. De hecho, nos mandaron una circular donde nos advertían: A, no hablen con la prensa. B, no le contesten a los manifestantes, pero tampoco entren en conversaciones con ellos, porque sé que pueden ser peligrosos. No es chiste, te la mandaron. El día anterior a la inauguración de la IAU hubo una manifestación masiva en Honolulu. Esto es parte de la manifestación. Incluía ofrendas rituales. Lo que está pasando es más o menos como esto. ¿Sí? O sea, ningún ciudadano norteamericano medio le parecería bien instalar el TNT arriba del Monte Rushmore, aunque fuera fantástico como sitio de observación. Y le parecería obvio que es una locura hacerlo. Pero, oh casualidad, les parece que la oposición de los nativos hawaianos es un signo de atraso. Es un signo de que están en contra de la ciencia.
Yo estuve haciendo etnografía en la manifestación y hablando con un montón de los manifestantes y de gente de las comunidades. Ninguno tenía absolutamente ningún problema con la investigación científica. Solo que no tenían ganas de tener el telescopio, otro telescopio puesto en el patio trasero de su casa, o si prefieren, en su sitio más sagrado de todo su territorio, del cual casi no tienen nada. Podemos pensar que esto es una situación aislada. Lamento decirles que no. Que en casi todos los espacios de grandes consorcios astronómicos pasa parecido. Y lamentablemente es algo de lo cual la comunidad astronómica no se hace cargo. De hecho, en la asamblea de 2015 no hubo ningún espacio oficial de discusión del tema, ningún espacio para que los manifestantes pudieran expresar lo que opinaban y los astrónomos de todo el mundo nos pudiéramos enterar de qué pensaban, ni tampoco la Unión Astronómica Internacional mandó ninguna delegación a la manifestación a estar presente y ver. En la reunión no se permitió charlar del tema. En la reunión no se permitió charlar oficialmente el tema. Así es. De hecho, yo estuve en una reunión que se hizo después, asociada, que era sobre astronomías indígenas, que se realizó en la otra isla de Hawái. Y en esa misma reunión, que era una reunión, un grupo bastante chico de personas, también se impidió hablar de eso. Y extraoficialmente había... Extraoficialmente en los blogs, sobre todo los astrónomos jóvenes, muchos se enteraban por primera vez de esto, y en general mostraban una disposición bastante razonable en tratar de entender qué era lo que pasaba, aunque justamente nadie nunca se los había explicado, ni tenía las herramientas para entender en qué consistía el reclamo, qué involucraba, cuál era la historia, y de hecho cuál es la historia. O sea, este reclamo es la punta de lanza de un reclamo mucho más general de los nativos hawaianos por su lugar en Hawái. Entonces, alguien tenía que contarles sobre esto, pero no hubo ninguna posibilidad oficial de hacerlo. Ahora, lo que hicieron fue una provocación, porque llevaron un grupo de astrónomos a un lugar donde están intentando que no se instalen cosas astronómicas y encima no les dejan debatir sobre el tema ni charlar con ellos. Sí, no pareciera tener mucho sentido, porque al contrario, uno como astrónomo va, ve la situación y capaz que, así como decías, que se mostraban a favor, termina pasando lo contrario quizás a lo que querían. Es que el chiste del asunto es que ni siquiera es una provocación. O sea, está tan lejos de la comprensión desde el paradigma en que están parados los consorcios y muchos de los astrónomos involucrados, la situación que están planteando los locales, que ni siquiera se les ocurrió que iba a ser un problema. De hecho, estaban asustados y muy sorprendidos de que podía ser un problema. ¿No hay un problema similar con el Observatorio del Vaticano que está instalado en Estados Efectivamente, Unidos, hubo la el LMT, que es un lugar también sagrado para... Efectivamente, hubo un problema similar en Arizona con una construcción del Observatorio Vaticano también en Monte Sagrado. Que fue instalado igual. Que fue instalado Se igual. supone que el Vaticano, algo de respetar espacios sagrados, tendría que saber. De nuevo, el problema pasa en que todo el mundo, yo te decía, ningún ciudadano americano medio perdiría esto. Me parecería obvio. ¿Sí? Sin embargo, les parece tonto el reclamo de los hawaianos. A esto voy con que cuando hablamos de los paradigmas de las cosmovisiones, de los esquemas cognitivos, etc., de las miradas sobre el cielo, no estamos hablando de tonterías que no sirven para nada. Estamos hablando de lo que determina cómo se mueven millones de dólares y cómo se generan conflictos de escala transnacional, porque justamente no podemos entender cómo el otro piensa su relación con el espacio celeste. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que les quería contar. Que este tipo de discusiones no son como solamente lucubraciones teóricas, que tienen consecuencias prácticas recontra concretas. Y que no significa que no tenemos que hacer ciencia o que no tenemos que cultivar nuestra manera de entender el cielo. Significa que tenemos que pensarla como una entre otras que debe dialogar con otras. Del mismo modo que mi manera de vivir está todo bien, pero tengo que dialogar con mis vecinos, no puedo hacer lo que a mí se me ocurre. Y tendremos que llegar a acuerdos, a veces será más fácil, a veces será más complicado, pero no puedo yo hacer lo que quiero porque en determinadas circunstancias estoy en una posición dominante. Ok,
que obviamente esta mesa de diálogo entienden en qué circunstancias se dan. Nada, esto era un poquito lo que les quería contar. Si ustedes tienen preguntas, comentarios. Si lo querés poner acá arriba en la terraza, no hay problema. Mirá, si yo tuviera los 1.400 millones de dólares, no sé, no estaría haciendo el caso, pero se los comento. Cuando hablaste de la forma de pensar de los árabes o los egipcios, no me acuerdo, lo de la eclíptica, ellos tenían en cuenta el movimiento que hacía. Para los egipcios ese efecto no parece haber sido algo que les preocupara. Las primeras menciones que tenemos a la variación en la objetividad de la eclíptica parecen venir del mundo griego. Pero es interesante que tiene cierta conexión con Egipto, porque es el mundo griego del periodo helenístico, después de las conquistas de Alejandro Magno, cuando el centro de desarrollo astronómico del mundo griego estaba en el norte de Egipto. Así que en algún sentido podemos decir que algunos egipcios se preocuparon por este tema. No el Egipto clásico, aparentemente. Yo creo que esa disputa entre los grupos de poder se da en todos los órdenes, no solamente en la astronomía. Lo que es el uso del suelo, el uso de los recursos, siempre que tiene poder el dinero, es el que decide qué se queda, qué no se queda, qué vive, qué no vive. Sí. Más allá de la cultura y de las tradiciones de los dueños de ese espacio. Sí, acá creo que el detalle, y no es menor, es que el tratarse de un emprendimiento científico le da a esta situación una legitimidad que si fuera una minera no tendría. Si fuera una minera es posible que también se hiciera igual el emprendimiento, pero mucha otra gente se sumaría a la protesta y apoyaría el reclamo. ¿Se entiende? Pero al tratarse de el resultado es el mismo, pero a lo que voy es que justamente no es indiferente que se trate de un proyecto científico y que los científicos involucrados no adviertan su responsabilidad en el asunto. ¿No se nota que están imbuidos en otra? Su pensamiento está más allá de lo que le pasa a la sociedad. Seguramente, pero tiene que ver eso con una idea que tenemos nosotros de qué sería hacer ciencia y en particular lo que solemos llamar ciencias puras, que suponemos que son unas ciencias que no tienen nada que ver con lo que pasa en la vida. Esto nos muestra que no es verdad eso, que todo conocimiento que generamos se vincula con el mundo de la vida. Y que por lo tanto todo científico tiene una responsabilidad respecto a la sociedad en la que vive y a las que afecta. Que uno no puede desligarse de eso, no es posible hacer ciencia sin tomarse esa responsabilidad. No se puede por ahí hacer astronomía mirando nada más el cielo, que es lo que les interesa. Muchos astrónomos te van a decir, yo no tengo nada que ver con esto, a mí, yo voy a usar el telescopio, no me pregunten, no me digan, que eso lo arreglen los políticos o no sé quién. Pero justamente no es cierto eso, los astrónomos tenemos algo para decir. Este es un ejemplo. Una responsabilidad de hacer ciencia. Sí, claro. Si vos decías algo, salías de esa reunión porque vos dijiste no nos permitieron... Sí, o sea, vos podías decir cosas, pero no salía publicado en las actas, no aparecía ninguna comunicación oficial. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sentiste vos? En este sentido, porque realmente me estás mostrando algo muy raro. Una persona que está en los dos lados, que estás en el justo medio. Porque estás por un lado las ciencias exactas y por otro las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo te sentiste? ¿O el avance o respetar la cultura? Yo quiero saber qué sentiste vos como persona. Mi sensación fue que era un conflicto fabricado. Es decir, que no había un problema entre ciencia y cultura. Que había simplemente una falta completa de diálogo. O sea que se podía charlar dónde poner el telescopio y que de última, si no se podía poner ahí, se podía buscar otro lugar, y si no, pues se podía poner en tierra, había que ponerlo en órbita. Pero con ese criterio, ¿por qué no sacan todos los demás si estaban violando? La gente lo que te va a decir es que, mirá, ya está, ya no pusieron más, esos déjenos.
No, bueno, pero es como, parece caprichoso, perdóname que estoy... Pero yo no soy el que decidió eso. No, pero parece caprichoso como... ¿Por qué no lo hicieron antes? O sea, no es que estoy del lado... ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no se encapricharon antes? Porque en los años 60 hacer una protesta indígena en Paraguay era absolutamente imposible. Hoy involucró arrestos masivos y palo, pero avanzado. Represión. Pero importante. Si vos ves las imágenes, son polenta. O sea, hoy fue muy duro, hoy, con celulares, comunicación vía redes sociales, qué sé yo. En los 60, inviable completamente. Estados Unidos tiene una larga tradición de represión de movimientos indígenas. O sea, no metieron a los indígenas en las reservaciones gratis. O sea, de hecho, costó las llamadas guerras indias y sobre todo la represión de las grandes rebeliones comanches a fines del 19, que terminaron en muertes a tonelajes. Entonces, digamos, no era muy simple protestar. De hecho, la situación hoy se abren espacios de posibilidad porque de pronto algunos grupos ambientalistas o algunos grupos de la propia sociedad no indígena se hacen un poco eco de la protesta y habilitan canales de comunicación. Entonces, algunos entienden que es posible intentarlo. Hasta ahora, bueno, ahora el proyecto está parado, pero no está parado definitivamente. Está en stand-by, digamos. ¿Y esa asociación de astrónomos, cómo se elige? La IAU es la Asociación Mundial de Astronomía. Pero ¿cómo se llega a ser representante? Se vota, sí. Es súper complejo. Estoy hablando de una sociedad que tiene más o menos de andar en como en 5.000 miembros, fácil. O sea, eso también habla de cómo tienen la formación académica o la visión que tiene el astrónomo de cómo relacionarse con el resto del mundo. Sí, sí. Pero bueno, eso, digamos, las asociaciones internacionales son el fruto de algo que se gesta en la formación ya de cada astrónomo en su academia local, digamos. O sea, ninguna academia local discute la responsabilidad social de los astrónomos, no acá, pero en el demás lugar del mundo. No es un ítem de la formación. Y ahora, si tuvo el poder de penetrar al pobre Plutón, ¿por qué no influye los gobiernos? ¿No tiene influencia de los gobiernos para cambiar a nivel político? No, porque por ahora a ningún gobierno le interesaba el estatus de Plutón. Si les hubiera interesado hubiera sido un problema. Pero con esto de los telescopios no tiene influencia. Primero porque la IAU no tiene interés en influir. O sea, la IAU de hecho está haciendo todo lo posible para que el telescopio se construya. No lo está haciendo directamente para no quedar enganchada del todo, pero lo está haciendo por visión. Las fundaciones a las cuales todas están vinculadas. Políticamente están vinculadas. ¿Sí? Lo que hacen todo el manejo político lo hacen otras fundaciones. Lamentablemente sí. De todos modos, o sea, esto no es exclusivo de la astronomía, o sea, no es la astronomía la única que le pasa a esta cuestión. Es especialmente curioso en el caso de la astronomía por eso de que tendemos a pensar que como se ocupa del cielo no debe tener nada que ver con lo que pasa en la Tierra. Y sin embargo, la cosa es un poquito más compleja. Bueno, depende de ciencias, ¿no? También. Bueno, sí. Ciencias sociales. Es cierto, sí, las ciencias exactas. Sí. No, exactamente. Bueno, ese es un... Pero es que es así. A ver, no tenemos culpa de nuestro inconsciente. Lo que podemos es asumirlo. O sea, es verdad, cuando nosotros decimos ciencia, la palabra en sentido restricto la aplicamos a las ciencias exactas y naturales. O sea, es la que nos enseña. El tiempo político y científico fue eterno, siempre hubo roces. Sí, el problema es pensar que se trata de una discusión meramente académica. Las discusiones, o sea, el problema con las ciencias sociales siempre fue eminentemente político. O sea, el problema con las ciencias sociales es que son ciencias que se ocupan de entender los mecanismos por los cuales las sociedades se construyen. Por lo tanto, para ninguna sociedad son cómodas. O sea, a la sociedad puede no molestarle demasiado por el momento si los protones están dentro de 3 quarks. No,
mucho que vos discutas la forma en que se distribuye la riqueza, las formas en las que las inscripciones de clase limitan tu posibilidad en el sistema educativo. Eso es así, te preocupa mucho al corto plazo. Entonces, las ciencias sociales son molestas. Y por otro lado, las ciencias sociales funcionan en algún sentido como una especie de conciencia crítica de la propia ciencia. Las ciencias sociales, uno de sus trabajos es pensar críticamente sobre la ciencia, cosa que le molesta a las propias ciencias sociales. O sea, la sociología del pensamiento científico es muy molesta para los académicos. O sea, entender cómo lo que nosotros investigamos nos sale de un repollo, no es que pensamos todo lo que se nos ocurre simplemente, sino que pensamos inmersos en las mismas tramas de poder y de sentido que hacemos todo lo demás, lo cual es lo que es, ¿no? O sea, para todo lo demás nos vemos afectados por eso, porque para la ciencia no sería así. Funciona así. A los científicos no les gusta porque rompe el mito de la independencia del pensamiento científico, como que estaría libre de todo condicionamiento. Eso no es cierto, no está libre de todo condicionamiento. Sería muy extraño que eso fuera así. Mágico. No es mágico. De todos modos, así es como hemos logrado todo lo que nos gusta de la ciencia también. En ese contexto de estar atravesado por la sociedad y de ser sociedad todo el tiempo. Claro. ¿Vienen cosas malas? Sí, claro. ¿Vienen cosas buenas? También. Bien. Es lo que hacemos, es lo que somos. Pero ser conscientes de esos procesos es lo que nos ayuda a ser un poco más capaces de tomar decisiones. Completamente libres, no, un poco más conscientes, tal vez. Entonces, nada, esto, lo mismo que con las cosas que ustedes estuvieron discutiendo sobre intervenciones pedagógicas acerca de cómo pensar y mirar el cielo. Cada intervención pedagógica está cargada de supuestos, de metáforas, de modelos implícitos que llevamos y que probablemente perduren más en nuestros estudiantes que la idea específica que les quisimos transmitir. Entonces, uno no puede evitar eso, tampoco sería deseable, es así. Lo que uno puede hacer es tratar de ser lo más consciente posible en la elección de qué va a transmitir. Y hacerse cargo de que está transmitiendo valores. Cuando se hablaba hace tiempo de los objetivos, de los contenidos actitudinales, esas cosas, ¿no? De los valores. En general, en ciencias naturales, como que rellenábamos cosas así medio huecas, que bueno, el trabajo en equipo, que sepan colaborar, que ordenen el laboratorio. En realidad se transmiten valores de manera mucho más directa en este tipo de cosas que van implícitas. Construyen identidades de género, construyen imaginarios acerca de lo que es posible y lo que no, de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es natural, de lo que es artificial, de lo que se puede pensar y de lo que no se puede pensar. Entonces, tenemos una responsabilidad grande. Tenemos unas herramientas limitadas, pero al menos podemos tratar de hacer el ejercicio de darnos cuenta qué concepciones transmitimos cuando empleamos determinadas herramientas, me parece. Y eso puede hacer una pequeña